A lo largo de tu carrera como creador de contenidos es bastante simple dejarte llevar y perder el rumbo. Sobre todo en esta época en la que hay tantos creadores, hay tantos formatos, hay tantas plataformas y lo peor aún es que hay muchas, demasiadas tendencias a las que subirse. Y aunque lo intentemos, tal como lo hice yo, resulta imposible subirse a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Este es el penúltimo episodio final de esta temporada que termina el 30 de junio, ya, a continuación, y no regresa hasta el 2 de enero de 2026, no 25. Si te estás preguntando por qué tantas vacaciones, bueno, justamente porque quiero dedicar estos 6 meses que restan a probar otras cosas y después volver con el podcast diario porque la verdad que me gustó muchísimo. Mientras tanto, te dejo en compañía de la guía para lanzar y mantener vivo tu podcast durante 2025 y por qué no 2026 también, que podés conseguir en leomelendez.com/guía. Es un recurso en el que te comparto las claves desde mi particular punto de vista para no deambular sin sentido en este camino del podcasting. Si ya tenés tu podcast te va a interesar y si todavía no lo tenés te va a interesar todavía más. Así que anda ahora a leomelendez.com/guía para conseguirla. Para ser honesto, si tuviera que haber empezado en esto de la creación de contenidos haciendo video, jamás lo hubiera hecho. No obstante, en un momento me creí que el video lo era todo. Cuando era pibe y adolescente tal vez no tenía ningún problema con las cámaras. De hecho, a los 17 o 18 años hubiera sido un gran youtuber porque acostumbraba a grabarme todo el día y hablarle a la cámara contando lo que se me ocurría. Un youtuber de manual. Pero después de un tiempo dejé de hacerlo y ya comencé a tenerle cierta aversión a pararme frente a una cámara. Romper esa barrera, esta aversión que tenía cuando comencé a grabar mis podcasts en video fue algo que me costó mucho. Lo mismo en cuanto con respecto a la edición, ¿no? Al tema de entender mis limitaciones y publicar un video en YouTube, aunque sabía que no estaba a la altura de lo que estaba funcionando muy bien en la plataforma, ¿no? Y lo mismo me pasó, claro, con los videos verticales para Instagram o para TikTok. Era hacerlos, sentir que me habían quedado de puta madre, pero después sentir náuseas porque ni el resultado del video, ni el rendimiento del video ya publicado eran los que yo esperaba. El tema del video es demencial. A menos que te dediques 100% a él, te consume muchos recursos, energía y nunca queda bien. Por el contrario, con el texto, yo, en mi caso, siempre me sentí muy bien, siempre me sentí muy cómodo. Escribir a mí me gusta casi tanto o más que hablar y las palabras suelen salirme de manera bastante fluida, salvo en esta ocasión cuando dije salirme y no me salió, pero suelen fluir bastante. Igual tengo que reconocer que también me costó mucho, por ejemplo, acostumbrarme al formato de 140 caracteres que tenía Twitter en un inicio y lo mismo después cuando pasó a los 280, ¿no? Siempre fui, te darás cuenta, de muchas palabras. Y cuando llegaron los hilos, creí que ese iba a ser mi momento de brillar en esa red social. Pero bueno, tampoco lo fue. Ninguno de mis hilos, salvo alguno que otro, logró, por decir de alguna manera y muy humildemente, viralizarse, tener muchos compartimientos y replies, pero no es algo que haya podido replicar. No obstante, el podcast, el audio, siempre estuvo ahí firme. Mejor o peor, el audio siempre fluyó en mi vida. Siempre me resultó fácil, o mejor dicho, nunca me resultó demasiado complicado. Y en ese aspecto, uno de los peores errores que cometí en el podcasting fue cuando hice caso a ese consejo que muchos dicen y que yo también les digo a otros. Ya que te vas a grabar en audio, encendé la cámara y grabá el video. Así vas a estar abarcando 2 formatos al mismo tiempo y eso es todo ganancia. Tenés el audio por un lado y el video por el otro. Bueno, ganancia, las pelotas. Al menos en mi caso, nunca, absolutamente nunca pude visualizar una ganancia en mis podcasts gracias al video. Doy por hecho que eso era porque mi contenido en video es una porquería, pero a mí nunca me sumó nada. Y hasta me atrevo a decir que me restó. Porque al encender la cámara y darle prioridad al video, el audio quedaba en un segundo lugar. Editaba en video en lugar de en audio, por lo que la edición era mucho menor. Grabábamos pensando en lo que se veía y no en lo que se escuchaba, por lo que la calidad del audio y del contenido ya era diferente de por sí. Y nos dejábamos llevar por los algoritmos. Mucho tiempo dedicado a la edición del video, aunque fuera mínima,
mucho tiempo dedicado a cortar videos verticales para viralizarnos en redes sociales con la esperanza de conseguir nuevas audiencias. Y bueno, ya esta historia la entendés porque seguramente a vos también te está pasando. Pero hace más o menos 6 meses tomé una decisión bastante polémica y que va en contra de todas las estrategias de crecimiento de audiencias. Le dije adiós al video. Volví a grabar todos mis podcasts solo en audio y eliminé todos los videos de las plataformas. Pasé horas borrando videos de YouTube. Abandoné las redes sociales también y me centré en la creación de contenido en audio. Fecha de grabación, tema a desarrollar, grabación en audio, edición, publicación o programación y adiós. Claro, me falta una parte fundamental de la que siempre te hablo, la de la promoción. Lo sé, eso está mal, pero mi podcasting, por decir de una manera, estaba en crisis. Había abarcado mucho más de lo que podía hacer, controlar y gestionar, así que tuve que volver a mis bases. Tuve que volver a centrarme en el audio. Mi teoría era que centrándome en el audio, en crear un buen contenido según mis parámetros, ¿no? Un buen contenido solo en audio y asegurar una constancia en cuanto a la publicación, tanto en este podcast como en el de Star Wars y en el de Marvel, eso iba a dar buenos resultados. Y ahí estoy hoy, grabando cada 15 días aproximadamente con Star Wars, grabando semanalmente y a veces más con el podcast de Marvel, grabando diariamente aquí, en los 3 podcasts solo en audio, sin ejecutar ninguna acción externa, solo la newsletter, claro, porque insisto que el podcast y la newsletter para mí ahora van de la mano, sin redes, sin video, sin Twitter, sin LinkedIn, sin Reels, sin Shorts, sin hacer spam en mis grupos de Telegram. Solo asegurándome de publicar con una frecuencia regular, sea la que sea. E insisto, 3 podcasts diferentes con 3 frecuencias de publicación completamente diferentes. Y los 3 podcasts creciendo sin parar. Mucho más que cuando publicaba en TikTok, Instagram, YouTube y Twitter. Mucho más que cuando reformulaba mis contenidos para llevarlos también a otras redes sociales. Crece poco a poco, es cierto, pero crece, y desde el audio, aunque Spotify y YouTube quieran hacernos creer lo contrario. Eso sí, claro, como soy un culo caliente y me gusta experimentar, ahora que comprobé esta teoría, la de centrarme en el audio y crecer, ahora también quiero probar otras. Y justamente para tener tiempo de probar esas otras teorías que ya te contaré, es que este podcast entra en receso este lunes y no vuelve hasta el 2 de enero.